Hola, que el Señor les bendiga, mi hermano. Estoy contento de poder verles, de poder estar con ustedes compartiendo desde acá de la ciudad de Punta Arenas, donde estamos con mi familia, con mis hijas. Ahora, después más, en un ratito más le voy a pedir a mi esposa que venga a saludar, que mi hija tiene ya 4 años y está terrible. Más encima con el encierro, salta todo el día. Así que si se quedaba acá, o la escuchaba ella o me escuchaba a mí. Así que por eso que mi esposa se la llevó a la pieza. Nosotros acá estamos con estos días con cuarentena total, así que por eso no es efecto de la cámara, sino que estoy más gordito, más gordito todavía. Así que estamos la mayor parte del tiempo encerrados, de repente salimos a visitar a los hermanos, pero no es mucho lo que podemos salir. Así que estas instancias a nosotros nos sirven igual para poder estar en contacto con los hermanos, con la familia, igual que está a la distancia. Así que es de bendición el Zoom y el Meet, que es donde nosotros siempre estamos compartiendo. Me alegro de verlos a cada uno de ustedes, hermana Lucy, hermana Gino, la hermana Yola. Así que saludo a cada uno. Estoy contento de poder estar compartiendo con ustedes y doy muchas gracias al Señor por esta oportunidad y también a los pastores por poder considerarme, poder invitarme. Para mí es un honor poder estar compartiendo con ustedes. Así que vamos, antes de compartir la palabra que va a estar en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Estos días he estado meditando harto en esta palabra. Eh, Antes de que fuera el plebiscito que hubo el 25 de octubre, estaba sentado en el sillón en la casa y estaba hablando con el Señor, pensando qué iba a pasar hacia adelante. Entonces yo veía las cosas como estaban, la agresividad que hoy día se ve, la violencia, sobre todo hacia la fe, y uno se preocupa. Yo tengo 2 hijas chicas, ya no es como cuando uno es más joven que está dispuesto a dar su vida. Ahora uno lo piensa un poco más, no por uno, sino por la familia. Entonces estaba sentado en el sillón y eh, yo creo que Dios habla. Y cuando estaba sentado en el sillón, escuché cómo el Señor habló a mi corazón y me decía, cree y no temas. Y esa palabra fue muy fuerte en mi corazón. Y, y después estuve estudiando un poco la palabra y el Señor me empezó a ministrar con la importancia de las convicciones que nosotros tenemos que tener como hijos de Dios en medio de este tiempo, en medio del tiempo que nosotros estamos viviendo. No es solamente un tiempo de convulsión a nivel nacional, sino es un tiempo de convulsión a nivel internacional. Probablemente nos esté tocando vivir los tiempos finales, y son tiempos difíciles. Pablo dice en segunda de Timoteo, él dice de que en los últimos tiempos vendrán tiempos peligrosos, que aparecerán hombres amadores de sí mismos, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Son tiempos duros los que nosotros estamos viviendo. Y son tiempos donde es importante que nosotros podamos tener fe. Jesús, cuando se refería a los tiempos finales, decía, y cuando venga el Hijo del Hombre, y deja una pregunta abierta. Él dice, ¿hallará fe en la tierra? Él no responde esa pregunta, él la deja abierta. Yo creo que al drede, él deja una pregunta
hallará fe en la tierra. Así que el día de hoy vamos a estar compartiendo un poco lo que dice Hebreo 11, versículo 1. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Y vamos a orar junto al Señor. Padre, en esta hora te doy gracias por la oportunidad que me das de compartir con mi hermano, Señor. Tú sabes que para mí es una bendición cada vez que tengo la oportunidad de estar en la iglesia donde crecí. Hoy día, por este tema de la pandemia, a la distancia puedo estar con ellos, pero me alegro de verlos, Señor. Me alegro de ver su rostro, me alegro de verlos con salud, Señor. Me alegro de verlos adorarte. Señor, para mí es una bendición, Señor, el día de hoy poder estar compartiendo junto a ellos, Señor. Y oro porque el día de hoy tú hables a sus vidas y a mi vida, Señor. Habla a nuestro corazón a través de tu palabra. Señor, que tu palabra produzca esperanza, que tu palabra produzca convicción, que tu palabra nos direccione, Señor. Dios mío, hoy más que nunca, Señor, necesitamos, Señor, oír tu voz. Necesitamos que tú nos ministres, Señor. Son tiempos difíciles, Señor. Son tiempos, Señor, donde necesitamos, Señor, estar claro en lo que tú quieres hacer a través de nuestras vidas. Padre, en el día de hoy, ministranos, llénanos de ti, llénanos de tu espíritu. Te necesitamos, Señor. Necesitamos de tu presencia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Estoy nervioso, la verdad. Generalmente siempre tengo que hacer esto a través de Zoom, pero es que acá es como que estoy como con la familia, entonces como que cuesta más. Ustedes me vieron crecer. Pero como le decía, el Señor me ha ministrado mucho con esta palabra, con la importancia que hoy día tiene que nosotros podamos vivir por convicción. ¿Ya? La palabra dice acá que la fe es la convicción de lo que no se ve. Nosotros no caminamos por vista, nosotros no tomamos decisiones en base a una seguridad financiera, a una seguridad para nuestra familia, a un bienestar material. La Biblia dice que nosotros, los que hemos creído en Cristo, vivimos por fe. Y de hecho en el capítulo 10, un capítulo antes del libro de Hebreos, al final del capítulo, el apóstol dice de que el justo por fe vivirá, y si retrocediere, dice Dios, no agradará a mi alma. O sea, la fe, la convicción con la cual nosotros vivimos es algo no solamente necesario en nuestra vida, sino trascendental para nuestra relación con Dios. Pero la fe, ¿cierto? A diferencia de lo que el mundo cree, a diferencia de lo que la gente sin Cristo piensa, la fe no es como dice de repente la persona que está en la calle, ¿cierto? Que tiene problemas con el alcohol. No, Diosito está conmigo y va conmigo a todas partes y yo le amo y él me ama, ¿cierto? ¿Ha escuchado eso usted de repente? La gente que de repente no conoce al Señor piensa que ellos tienen fe, pero la fe es algo mucho más profundo. La fe que viene de lo alto es algo que en nuestra vida produce convicción. Y no es convicción en base al autoconvencimiento, sino es convicción en base a oír la voz de Dios. Y en el libro de Romanos, en el capítulo 10, versículo 17, ahí, cierto, la Biblia también nos dice de cómo viene esa convicción a nuestra vida. Dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, que en nuestra vida se produce convicción, no de la nada, no porque nosotros, cierto, nos convencemos de que
Dios nos va a escuchar, no porque nosotros nos convencemos en nuestra mente de que Dios va a ir con nosotros a donde sea que vayamos, como el mundo, que aunque muchas veces no tiene una relación con Dios, cree que efectivamente Dios está con ellos donde quiera que vayan. No, nosotros tenemos una fe y una convicción porque hemos oído la voz de Dios. Nadie que no oiga la voz de Dios puede tener una convicción que viene de lo alto. Y hay convicciones que son transversales. La convicción de que Cristo murió por nosotros, la convicción de que nosotros tenemos que arrepentirnos, la convicción de que nosotros tenemos que bautizarnos, la convicción de que nosotros tenemos que buscar del Señor. Hay convicciones que son transversales. Pero a cada hombre de Dios y a cada mujer de Dios, Dios también le va a hablar de manera particular. Lo más probable es que los hermanos que son, yo soy un joven, soy un niño probablemente al lado de muchos de ustedes, pero yo sé que hermanos que ya no anteceden, hombres maduros, mujeres maduras en la fe, han tenido que oír la voz de Dios. Y yo me alegro de eso porque eso no tiene que ver con que uno vaya y tenga estudios teológicos o haya pasado por la universidad. El oír la voz de Dios es para todos. Todos pueden oír la voz de Dios y todos necesitan oír la voz de Dios. Pero el problema es que muchas veces en nuestra vida hemos dejado de vivir por convicción porque nosotros hemos dejado de tener una convicción fuerte con el Señor. Y hoy día el Señor nos está llamando a volver a Él. Hoy día nosotros más que nunca necesitamos vivir por convicción, porque yo no soy profeta ni sé lo que vaya a pasar hacia adelante, pero al ver las cosas que están sucediendo en nuestro país y al ver la situación que está pasando en el mundo entero, lo más probable es que vienen tiempos difíciles para la iglesia. Es que vienen tiempos donde nuestra fe va a ser probada. ¿Usted ha leído ese pasaje cuando habla de la fe probada? Dice la palabra de que nuestra fe será probada como el oro en el crisol. Es decir, nuestra fe va a ser probada a través del fuego. Hay un pasaje en particular en el libro de Daniel, donde Daniel y sus amigos literalmente tienen que ir en el horno, ¿cierto?, a demostrar que ellos realmente estaban convencidos de algo. Ellos estaban convencidos de que había un Dios verdadero y de que no se iban a postrar delante de la estatua que había construido el gobernador de ese momento, que era Nabucodonosor. Y ellos sellaron su testimonio yendo al horno de fuego. Su fe fue probada. Y a mí me llama la atención algo que dicen esos jóvenes antes de entrar al horno de fuego. Ellos miran al rey y le dicen: nosotros no vamos a adorar tu estatua, nosotros adoramos a Dios. Y le dicen: y sea que Dios nos libre o que no nos libre, no adoraremos tu estatua. Muchas veces nosotros pensamos que la fe es solamente que Dios iba a librar a esos jóvenes. La fe produjo que librara a esos jóvenes, muchas veces nosotros decimos, pero la convicción de ellos era más profunda. La convicción de ellos no era solamente para que el Señor los librara. Ellos sabían que Dios tenía poder para librarlos, pero la convicción de ellos iba más allá. Ellos dijeron: no importa si nosotros morimos, nosotros tenemos la convicción de que hay un Dios y de que ese Dios es el Dios verdadero. Si nos libra, gloria a Dios. Pero si no nos libra, nosotros tenemos claro lo que Dios nos ha dicho y no vamos a transar. Es tremendo, porque es fácil, ¿cierto?, decir esto cuando no hay problema, es fácil decir esto cuando no hay una enfermedad, es fácil decir esto cuando todas las cosas marchan bien, pero qué difícil, ¿cierto?, es decirlo cuando nuestra vida corre peligro, cuando por causa de nuestra convicción comenzamos a ser aborrecidos por los demás, cuando nosotros por causa de nuestra convicción
tenemos que enfrentar a veces una enfermedad terminal, cuando por causa de nuestra convicción nosotros tenemos que enfrentar las burlas de aquellos que se mofan de nosotros, que adoramos al Señor aún en medio de nuestras enfermedades. Es fácil cuando las cosas andan bien, pero cuando estamos en el horno de fuego, las cosas se ponen difíciles. Entra el temor a nuestro corazón. Por eso yo comencé diciéndole que para mí fue fuerte cuando estaba sentado en el sillón de mi casa, pensando en las cosas que hoy día están pasando, pensando en lo que pueden vivir mis hijas, pensando en que quizás pueda venir persecución a la iglesia. Y yo en mi corazón teniendo temor, para mí fue fuerte oír la voz de Dios decirme, no temas, cree. El día de hoy, Dios necesita que nosotros podamos creer. El día de hoy, Dios necesita que nosotros podamos oír su voz en medio de las tempestades que están viniendo. A veces son tempestades personales. A veces son las tempestades de ver a nuestros hijos tomar malas decisiones. Hoy día yo tengo hijos, yo pienso en mi hija, yo pienso en las decisiones que va a tomar el día de mañana. De repente la veo ser tan desordenada y yo digo, ojalá que se mantenga y no tenga que tomar malas decisiones para entender que tiene que estar cerca del Señor. Ahora me cuesta no pensar en el futuro. Ahora entiendo mucho más a los padres que el día de hoy tal vez tienen un hijo o una hija lejos del Señor. Ahí nuestra fe es probada, nuestras convicciones, el estar seguro de lo que el Señor nos habló. Pero tenga algo claro, si el Señor le habló, Dios es fiel. Dios es fiel para cumplir. Y Dios es fiel aún si usted no ve las promesas del Señor el día de hoy cumplidas, porque usted siguió la voz de Dios. Abraham fue un hombre de fe. Y la Biblia dice que lo que Dios le dijo fue, sal de tu casa, sal de tu tierra y sal de tu parentela. Dios no le dijo a dónde iba a ir. Lo único que le prometió es que su descendencia iba a ser como la arena del mar y que iban a ser bendecidos. Pero toda su vida fue un errante. Salió sin saber a dónde iba. Salió creyéndole al Señor, pero renunciando a su estabilidad familiar, económica. Y si nosotros somos, ¿cierto? Vemos la Escritura, nos damos cuenta que son muchas generaciones después las que al final entran a la tierra que Dios le había prometido a Abraham. Pero Abraham no lo vio. Pero cuando uno ve el libro de Hebreos, ¿cierto? En el capítulo 11, dice de que hombres fueron librados de la espada, hombres taparon boca de leones, dice el versículo 33 al 40. Hombres vieron cómo ejércitos eran puestos en fuga, vieron los milagros del Señor. Y después me llama la atención lo que dice un poquito más adelante, dice, pero otros no aceptaron el rescate, pero otros anduvieron como errantes, pero otros fueron apedreados, aserrados, pero otros anduvieron de aquí para allá, vestidos con cuero solamente, por causa de la misma fe. La fe nos puede librar del horno de fuego, pero no necesariamente nos va a librar del horno de fuego. Pero a mí me gusta lo que dice casi al final de ese versículo, de ese capítulo. Ahí dice, pero por la fe, estos hombres y estas mujeres que caminaron por convicción, hallaron buen testimonio. Por la fe, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Ellos ganaron un nombre, ellos ganaron una estatura en el reino de los cielos. Porque todo lo que nosotros vivamos en esta tierra va a pasar. Hace unos días atrás
me tocó acompañar en su último día a un chico de 35 años con cáncer terminal. Nosotros orábamos porque queríamos que Dios lo sanara, pero Dios no lo sanó. Él falleció. Y eso a mí me hizo meditar, porque ese chico en sus últimos días se volvió al Señor, pero su vida la vivió lejos de Dios. Y eso me hizo meditar porque él tenía auto, tenía casa, tenía una bonita familia, 2 niños. Su esposa lo cuidó hasta los últimos días. Se nota que fue una mujer que lo amó mucho. Pero para él, todo lo que vivió acá se terminó. Y no tiene recompensa en la vida eterna. Si usted ve la palabra, Jesús también se encontró con un joven que era rico. Y este joven que era rico, Jesús le hace un llamado y le dice, sígueme. Y el joven rico le dice que sí, que es lo necesario. Y lo que Jesús le dice, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Lo demás todo lo había cumplido. Era mucho mejor que hartos de nosotros. Pero había algo en su corazón que él amaba, su riqueza. Y ese llamado de Dios específico para su vida era, deja lo que tienes y sígueme. Y ese llamado él no lo quiso obedecer. Ahora, ¿por qué Jesús le dice que deje todo lo que tiene? Porque quería hacerlo caminar por fe. Quería hacerlo depender de él plenamente. Y eso tenía una recompensa, pero en el reino de los cielos. Hay muchas personas que el día de hoy han pensado en su vida solamente en el aquí y el ahora. Hay personas que han renunciado a oír la voz de Dios por tener una estabilidad. Hay personas que no quieren pasar momentos duros, momentos de persecución, momentos donde sean probados, momentos de enfermedad, porque quieren una vida pacífica, estable. Pero muchas veces esa vida pacífica y estable es a costa de lo que Dios nos ha hablado. Es a costa de las convicciones que Dios un día trajo a nuestro corazón. Y eso nos va a significar una pérdida, no en esta vida, sino en la vida eterna. Y hay otros que asumieron los costos. Hay otros que han pasado los años y un día oyeron la voz de Dios, obedecieron la voz de Dios, renunciaron por oír la voz de Dios, sufrieron calumnias por oír la voz de Dios, fueron avergonzados, perdieron herencia, su familia se burló de ellos, pero ellos siguieron la voz de Dios. Puede que acá no tenga nada, puede que acá no tenga ni siquiera una casa propia, pero en el reino de los cielos usted puede estar seguro de algo. Toda la renuncia que nosotros hicimos por causa de la convicción en lo que Dios nos dijo, un día será recompensado. Y eso tiene valor. Eso tiene valor porque todo lo que en esta vida nosotros podamos obtener, un día se va a terminar. El día que nosotros partamos del escenario de esta tierra, se acabó. Pero hay cosas que son eternas. Y Dios nos quiere hacer vivir para esas cosas que son eternas. Y no solamente por nosotros. Y en esto quiero hablar acerca de 3 casos. Daniel, Moisés y Lot. La Biblia dice que los 3 eran justos. Moisés renunció a su puesto como hijo de la hija de Faraón. Y la palabra dice de que además no temió la ira del rey cuando libertó al pueblo y salió de Egipto. Lo quisieron matar, pero él siguió. ¿Por qué? Porque Dios le había hablado. Cuando él era joven, oyó la voz de Dios. Y cuando ya habían pasado 40 años en el desierto, oyó la voz de Dios y volvió a Egipto. Él había oído la voz de Dios. Él tenía una convicción en su vida. Él vivía por fe. Y vemos la vida de Daniel.
Daniel también no temió la ira del rey cuando mandó que dejaran de orar. Se puso a orar y más encima abrió las ventanas como lo hacía siempre, y por eso lo echaron al foso de los leones. Daniel oía la voz de Dios, había tenido visiones con Dios, Dios le había revelado lo que él iba a hacer en el futuro, y por lo tanto él tenía una convicción firme que defendió públicamente. Y este es un detalle importante. Moisés y Daniel vivieron sus convicciones públicamente. ¿Por qué yo hago énfasis en esto? Porque hace unos días atrás alguien me dijo, es importante que nosotros seamos neutrales respecto a un tema en particular. Pero a mí Dios, a través de la palabra, me había dicho otra cosa. De hecho, Dios por mucho tiempo me confrontó para que yo no fuera neutral y yo dijera lo que la palabra decía. Pero esa persona, un pastor de otra congregación, decía que nosotros teníamos que ser neutrales. Y probablemente Dios a él en la palabra le dio esa convicción. Pero a mí Dios me habló otra cosa. Romanos, cierto, en el capítulo 14 dice de que hay unos que piensan que se ha de comer de todo y hay otros que se piensan que solamente hay que comer legumbre, ¿cierto? Pero este tema es extensible a muchas cosas donde la Biblia no nos dice si nosotros debemos escoger A o B, sino que nosotros tenemos que oír la voz de Dios. Romanos 14 dice que hay gente que cree que se ha de comer de todo y hay gente que cree que no se ha de comer de todo, ¿cierto? En Romanos capítulo 14. Pero algo que dice ahí, dice, pero todo lo que no proviene de fe es pecado. O sea, todo lo que no proviene de una convicción en cosas que no veo es pecado. Todo lo que no proviene de oír la voz de Dios es pecado. Y probablemente Dios a él lo llamó a ser neutral en esa situación en específico. Pero a mí Dios me dijo que me involucrara. Por lo tanto, cuando yo desobedezco lo que Dios me habló a mí, yo estoy pecando, porque no estoy siendo fiel a aquello que el Señor me llamó a hacer. Y esa fe no se vive de manera privada, como muchas veces se quiere hacer creer, en la intimidad, no. Pablo dice en el libro de Romanos, dice de que por cuanto creímos, en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 13, dice, por cuanto creímos también hablamos. En el libro de Romanos también en el capítulo 10 dice, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cuando hay una convicción en nuestro corazón, es imposible que eso no se manifieste de forma pública. Pero el manifestar nuestra fe y nuestra convicción de manera pública, a algunos les complica porque eso nos va a generar problemas. Nos va a generar problemas. Hoy día, hablar, por ejemplo, acerca de la homosexualidad en nuestro país, lo más probable es que en 2 años más sea un problema. Hablar en un colegio acerca de que solamente Dios creó a un hombre y a una mujer hoy día es un problema. Y el día de mañana querer predicarle a una persona, como hoy día pasa en Estados Unidos, quizás va a ser un problema en nuestro país. Y en esos momentos, ¿a quién vamos a ser fieles? ¿A lo que nos dice el sistema o a lo que Dios nos habló? Yo quiero ser fiel a lo que el Señor me habló. Dios me llamó a predicar. Dios me llamó a anunciar de Él. Dios me llamó a dar a conocer de su amor a todos. Da lo mismo si es ateo y da lo mismo si me quiere pegar. Pero Dios quiere que todos le conozcan. Yo no puedo transar con eso. Pero le decía que yo le iba a hablar de 3 ejemplos. Moisés, Daniel y Lot. ¿Conoces de Lot? Lot fue un hombre justo. Segunda de Pedro dice que él afligió su alma viviendo en Sodoma y Gomorra.
Yo no había leído eso antes y me llamó la atención, porque Lot probablemente fue un hombre íntegro, como la mayoría de aquellos que seguimos al Señor. Probablemente en el cielo usted se va a encontrar con Lot. Pero lo triste de la historia de Lot no es su falta de integridad, sino la poca influencia que Lot tuvo. Porque Lot, la Biblia dice de que él estaba sentado a las puertas de la ciudad, y lo más probable en la cultura oriental eso significara de que Lot era un juez o era alcalde de la ciudad. Pero cuando Dios viene a sacar a los justos que había en la ciudad, Dios saca a Lot, a su esposa y a sus hijas. O sea, ¿qué nos está diciendo la palabra con eso? Lot no influenció en nadie. A pesar de que él tuvo un cargo de preeminencia dentro de la ciudad, Lot nunca dijo lo que él sabía que era correcto y que Dios le había hablado a él. La única vez que Lot levanta la voz es cuando entran los ángeles a su casa. Y en la sorpresa de los que lo vienen a buscar porque dicen, ¿quién te puso por juez sobre nosotros? Nunca antes él había ejercido la función en la cual Dios lo había puesto, porque él era un gobernante dentro de esa ciudad, pero no ejerció su autoridad. No hizo valer sus convicciones, probablemente por temor, probablemente porque temió a que abusaran de sus hijas, probablemente porque temió a que le quemaran la casa, probablemente porque le dio vergüenza. No lo sabemos, la Biblia no lo aclara, pero Lot no logró salvar a nadie, no influenció en nadie. Y lo más triste, y es lo que a mí me preocupa, es que muchas veces nosotros decimos, no, nosotros tenemos que preocuparnos de nuestra familia. Si yo vivo mi fe, ¿cierto? Nosotros pensamos que nuestras familias van a ser influenciadas porque yo creo, ¿cierto? Y vivo a la manera que Dios estableció, pero en el ámbito de lo privado. Pero Lot vivió de manera justa en el ámbito de lo privado, pero perdió su casa, perdió a su esposa, perdió de la manera más terrible a sus hijas, porque sus hijas perdieron la noción de lo que era bueno y de lo que no era correcto. ¿Por qué? Porque cuando la sociedad está corrompida, puede que a nosotros que somos adultos, que somos grandes, no va a afectar nuestras convicciones, pero un niño que crezca en una sociedad corrupta, donde se le dice todos los días, por ejemplo, que la homosexualidad es normal, va a crecer pensando que eso es normal, que eso está bien. Yo creo que lo que le pasó a las hijas de Lot, estoy dando un ejemplo, no es que la homosexualidad solamente sea un problema. Hoy día hay hartos problemas que están pasando en nuestro país, y no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional. Hay un movimiento hoy día que está buscando legalizar la pedofilia, está buscando legalizar la ideología de género, pero siempre con el fin de atacar a los niños, corromper la identidad de los niños. El aborto fue el primer paso, pero el aborto no es el paso final. El paso final es corromper a los niños de los distintos países. Y eso es fuerte, porque cuando un niño muere de manera física es doloroso, pero nosotros tenemos la seguridad de que un día va a estar con el Señor. Pero cuando un niño muere en su conciencia, en su inocencia, es un niño que probablemente va a morir de forma espiritual. Y eso es lo terrible. Y nosotros frente a esas situaciones tenemos dos opciones. ¿Vivimos nuestra fe en el ámbito de lo privado o nosotros vivimos nuestra fe influenciando de la puerta hacia afuera, de los templos hacia afuera? ¿Y eso nos va a traer costo? Lo más probable es que sí, lo más probable es que sí. Pero si nosotros no lo hacemos, vamos a perder aún a nuestras familias. Eso es lo fuerte. Vivir la fe en el ámbito de lo privado es un error.
Yo hace poco leía el libro de Richard Gumbrar. Él es un pastor que le tocó enfrentar dos regímenes fuertes, que fue el régimen nazi y el régimen de la Unión Soviética. Él dice, los nazis nos pegaron, pero lo de la Unión Soviética fue mucho más cruda la persecución que les hizo vivir. Ahora, Richard Gumbrar dice, los dos eran terribles con la iglesia. Entonces él estuvo 10 años preso por decir que quien gobernaba la iglesia era Cristo y no Stalin. Lo siguieron a él, fueron a su casa, se llevaron preso a su esposa, se lo llevaron preso a él, nadie sabía qué pasó con ellos, les dijeron que habían muerto, a él le decían que su esposa había muerto, a su esposa le decían lo mismo, y le decían, niega el cristianismo, y nosotros te dejamos libre. Por 10 años, él estuvo a punto de morir estando en esos campos de concentración. Su esposa igual, quedó con lesiones de por vida. Y además de eso, lo que para mí es más fuerte, tenían 3 hijos. 3 hijos. Y él cuenta desde el principio del libro, que se llama Torturado por amor a Cristo, él dice, cuando esto comenzó, mis hijos le predicaban a los soldados de la Unión Soviética. Ellos tenían hambre de Dios y ellos le hablaban de Dios. Es lo primero que me llama la atención, porque la convicción que él tenía, él la vivía de manera pública. Fue tanta la influencia que influenció en sus hijos, y sus hijos también, al igual que su padre y que su madre, no tenían temor a exponer sus vidas, porque en la ideología socialista es un gobierno ateo que no acepta la religión, y por lo tanto ellos, cuando le predicaban a los soldados, ellos sabían que estaban arriesgando sus vidas. Eran niños de 10 años, el mayor. Y cuando se llevaron a sus padres, uno podría pensar, eso es terrible, con eso niegan a Dios. Y ellos tenían que mendigar en la calle, después que sus padres se lo llevaron. Y su hijo quiso estudiar, llegó hasta la universidad, pero cada vez que descubrían que él era cristiano, lo echaban. Así que tenía que buscar otro lugar donde comenzar a estudiar, y cada vez que lo pillaban, lo echaban. Pero ellos, a pesar de vivir en la calle, a pesar de que lo echaban de donde podía estudiar por causa de su fe, nunca negaron al Señor. ¿Sabe por qué? Por la convicción que marcaron sus padres en la vida de ellos. Qué tremendo es cuando un padre y una madre deciden vivir una vida en convicción, no solamente en el ámbito de lo privado, donde muchas veces no se va a sufrir riesgo, sino cuando deciden salir con su fe hacia su vecindario, hacia su lugar de trabajo. Cuando usted vive el llamado de Dios de manera pública, eso va a marcar una diferencia. Y eso es lo que habla Jesús en el libro de Mateo. Él dice, ustedes tienen que ser la sal de esta generación. La sal evita la corrupción. Ustedes tienen que ser la luz y a través de sus buenas obras tienen que ver a Cristo. Pero la luz no se esconde debajo de un tarro, que es lo que hizo Lot. La luz se pone en un lugar alto para que alumbre. Nosotros en este tiempo necesitamos ser esa luz y esa sal que sea influencia en medio de nuestra sociedad. Porque si nosotros como iglesia no influenciamos a la sociedad va a influenciar a sus hijos y a mis hijos. Hoy día vivimos tiempos difíciles. Hoy día vivimos tiempos donde la iglesia, más que nunca, está viviendo una batalla a muerte. Y probablemente nos va a costar mucho el día de mañana. Pero es importante que el día de hoy, en estos tiempos que el Señor nos ha permitido vivir, encerrados en nuestras casas, volvamos a oír la voz de Dios. Hay una palabra, y ya estoy terminando, que dice en Jeremías 23, el Señor hablando con dolor a su pueblo. Él dice, si ellos
hubieran estado en mi secreto, sabrían lo que yo quería decir y habrían hecho que este pueblo se volviese de su mal camino. Pero su pueblo no estuvo en los secretos. Hoy día nosotros tenemos la opción de volver al secreto del Señor. Cuando usted oiga la voz de Dios, así como la oyó Moisés, así como la oyó Daniel, así como lo oyó Samuel, así como la oyó Abraham, yo le aseguro algo, su vida nunca va a ser igual. Probablemente la convicción a la que Dios lo lleve le va a llevar a perder incluso su vida. Pero le aseguro algo, la mejor decisión que podemos tomar es transitar por este camino de la fe. Pablo dice en 2 de Timoteo al final, dice, he peleado esta batalla, he acabado mi carrera, por lo demás me está guardada mi corona y he guardado la fe. Es tiempo de que nosotros podamos tomar el testimonio que nos han dejado hombres y mujeres de Dios que ya han partido en los brazos del Señor y que podamos marcar una diferencia en nuestro tiempo. Porque si no, las consecuencias de lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer la van a pagar nuestras próximas generaciones. Por amor a ellos, yo de verdad, tener 2 hijas a mí me ha marcado mucho. Por amor a ellas, yo estoy dando una batalla. Mi batalla no es contra los hombres, no es contra una persona que es atea, ni contra una persona que es homosexual. Yo bendigo a esas personas, porque yo sé que ellos necesitan del Señor. Pero el libro de Efesios dice, nosotros tenemos una batalla, no es contra sangre ni carne, sino contra principados que están en las regiones celestes. Nuestra batalla no es contra las personas, es contra las ideas que el diablo ha puesto en sus mentes. Y contra esas ideas nosotros tenemos que ser claros, tenemos que actuar con convicción. Probablemente, de verdad lo digo, a alguno puede que le cueste la vida el día de mañana, por cómo se están viendo las cosas, la situación de violencia que se está viviendo en nuestra nación y en otras naciones. Lo más probable es que eso va a llegar a suceder. Pero sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Sea que vivamos o sea que muramos. Yo hago un llamado a aquellos que me están escuchando y un día tuvieron un encuentro con el Señor. Oyeron la voz de Dios. No podemos transar con lo que el Señor nos llamó a hacer. No podemos transar con predicar el Evangelio. No podemos transar con lo que Él nos enseñó a través de su palabra. No importa si el día de hoy somos mayoría o somos minoría, pero nosotros estamos llamados a ser fieles al Señor. Así que yo lo quiero animar, amado hermano, amada hermana, a que usted se vuelva a levantar. Algunos un día ya oyeron la voz del Señor y desde ese día han sido fieles. Y tal vez hoy día ya han dado una carrera larga siguiendo al Señor. Pero hay otros que tal vez se olvidaron del compromiso que un día hicieron con el Señor. Y hoy Dios le hace un llamado a renovar su pacto, a renovar esa convicción que un día tuvo, que lo llevó a renunciar a una estabilidad, a tener un mejor trabajo, a estar donde otros quisieran estar por causa de seguir al Señor. Y tal vez algunos de los que están aquí ni siquiera han tenido nunca esa convicción de haber oído la voz de Dios, pero al escuchar la palabra hoy día están diciendo, yo siento como que si el Señor me estuviera hablando. Yo me acuerdo, y en esto yo le abro mi corazón, cuando tenía 16 años y fuimos a un retiro de jóvenes y predicó el pastor de San Nicolás. En ese tiempo creo que estaba recién ungido pastor. Yo me reí la mayor parte del mensaje, pero en medio de esa palabra Dios comenzó a hablar a mi vida y sentí como un fuego en mi corazón. Se me quitó la risa, me puse atento, el Señor me ministró y en ese día el Señor decía, Dios está buscando hombres de valor. Y yo me acuerdo que salté en la baranda que había
y pasé corriendo adelante. Ahora no podemos saltar las pantallas, pero usted donde está puede tomar una decisión de entregar su vida, lo que le resta de vida, para darlo todo por Cristo. No estamos llamados a vivir una religión, estamos llamados a vivir el Evangelio. Cuando nosotros vivimos el Evangelio, en nuestro corazón hay como un fuego. Jeremías decía, fue como un fuego dentro de mí. Traté de callarlo, traté de no decirle más a nadie lo que yo sentía, lo que Dios me decía, pero no pude. ¿Por qué? Porque había una convicción en ese hombre. Y Dios el día de hoy le está llamando porque Él quiere usar su vida. Jeremías dijo, pero Señor, soy un niño. Pero Dios le dice, no importa, a todo lo que yo te envíe, tú vas a ir. Moisés le dijo, pero no sé hablar. No importa. Yo hice al ciego, yo hice al tartamudo, y yo te voy a usar. No importa lo que hoy día, el día de hoy, usted diga, no, es que me limita. Ni su pecado lo puede limitar. Porque cuando usted decide vivir una vida en convicción, yo le aseguro algo, aún Dios va a cambiar hasta sus pecados por una vida íntegra. Porque Sansón era un hombre que falló mucho, pero es contado entre los hombres de fe. Porque le creyó al Señor. Eso tiene valor ante los ojos de Dios. La pregunta es, el día de hoy, ¿usted quiere ser un hombre y una mujer de fe? Este año para nosotros ha sido bien difícil. Dios ha probado harto nuestras convicciones. Primero porque este año, de que empezó la pandemia, bueno, eso ya se volvió algo más común para mí, pero quedé sin trabajo. Así que nos ha tocado depender del Señor, Dios ha sido fiel, pero además yo estuve enfermo desde finales del año pasado, me detectaron una enfermedad que se llama eh, 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 una enfermedad a la paratiroide, que a mí me significaba que habían días que andaba con buen ánimo y habían días que andaba con mal ánimo, que era como una depresión, pero a raíz de un tema físico, que es la falta, el calcio, que el sistema empieza, en vez de tener niveles normales, saca mucho calcio de los huesos y lo tira a la sangre. Me sentía muy mal, me dolía el cuerpo, me costaba levantarme en las mañanas. A mí siempre me ha costado levantarme en las mañanas, pero ahí era peor. Y no tenía solución, tenían que quitarme la glándula. Así que ya me había hecho la idea. Después, mi esposa, cuando fue a tener a María Paz, estuvo grave, a punto de morir. Para mí fue fuerte esa situación. Y sumado a que en este tiempo de pandemia estamos lejos de la familia. Cuando esto recién partió, yo estaba preocupado por mi mamá. eh, Pensé hasta en traérmela, que eso podía ser mejor, con muchas dudas. Y bueno, lejos, que fue una decisión que tomamos con mi esposa de venir a servir al Señor acá, comenzar una obra desde cero, eh, lejos de nuestra familia, lejos de la iglesia. Punta Arenas es bien difícil, espiritualmente es bien difícil. Hay mucha brujería, mucho satanismo. La gente sufre mucho de crisis de angustia, de depresión. Entonces, son hartas cosas que nos ha tocado vivir en este tiempo, eh, pero no lo cambiaría. No lo cambiaría. A veces veo a mis compañeros que terminaron sus carreras, yo todavía no puedo terminar mi carrera. Ellos terminaron sus carreras de pedagogía. De repente me hablo con algunos, me dicen, oye, pero ¿cuándo vaya a terminar? ¿Qué estáis haciendo por allá? Pero no lo cambiaría, porque he entendido que esta vida es temporal, que la situación que yo vivo acá es temporal,
que mi salud es temporal, pero yo estoy trabajando para algo eterno y quiero ser fiel a lo que el Señor me llamó a hacer. Y Dios a veces nos bendice, a veces nos provee. A mí, en mi caso, tenía una enfermedad imposible de sanar. Dios de un día para otro me sanó. A mi esposa la libró de la muerte. Pero no sigo al Señor por las bendiciones que Él me da. No sé lo que nos vaya a esperar el día de mañana. Quizás vamos a tener que dar nuestra vida. No es broma. Pero tenemos que ser fieles al Señor. Yo le hago ese llamado. Y si usted dice, Señor, hoy día me falta la fe, aún los apóstoles dijeron, ayuda a nuestra incredulidad. Quizá el día de hoy usted dice, no estoy preparado, pero busque al Señor y dígale, yo quiero tener fe, yo quiero ir contigo a donde tú me lleves. Y Dios va a traer fe a su vida. Dios va a traer fe a su vida. Quizá usted está cansado, le ha tocado correr una carrera larga y se ha cansado, pero el día de hoy Dios quiere traer fe a su vida. Y la fe viene por el oír la voz de Dios. Así que quiero orar por usted. Quiero bendecir su vida. Señor, en esta hora yo bendigo la vida de cada uno de mis hermanos que está escuchando. Señor, yo me siento honrado de poder estar con ellos. Y sé que tal vez algunos de ellos están viviendo tiempos difíciles, tiempos de prueba, tiempos de aflicción, tiempos donde su salud está siendo probada, tiempos donde su economía está siendo probada. Señor, pero están acá porque te aman. Hay otros, Señor, que fueron traídos también porque tú quieres hablarles y quieres levantarlos en este tiempo, como las lumbreras de este siglo. Señor, en el nombre de Jesús, en esta hora, tu obra en la vida de aquellos que han puesto su confianza en ti. Tal vez no vamos a recibir todo lo que nosotros esperamos, pero tú honras a aquellos que confían en ti. Tú honras a aquellos que han puesto su esperanza en ti. Y no solamente para darnos algo material, sino porque tú quieres usar nuestras vidas en medio de estos tiempos de oscuridad. Señor, haz tu luz resplandecer. Haz tu luz resplandecer en medio de esta generación. Señor, esta generación se aleja de ti, se rebela contra ti, pero hoy día nosotros como iglesia necesitamos levantarnos con fuerza en contra de los principados y las potestades que se oponen a tu palabra, porque Chile es de Cristo, esta nación te pertenece, Chile será para Cristo, Padre, y nosotros queremos ser parte de aquello que el día de mañana se recuerden como aquellos que te creyeron y conquistaron esta tierra en tu nombre. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora trae esa convicción, esa seguridad, sea que estemos mejor, que nuestra salud mejore o nuestra salud empeore, que nuestra economía mejore o que nuestra economía empeore, que las cosas se pongan difíciles o sea que no, pero ayúdanos a avanzar por convicción, por la seguridad de haber oído tu voz en medio de la tormenta. Padre, en el nombre de Jesús, en este día levanta a aquellos que estaban desanimados, a aquellos que estaban tristes, a aquellos que ya no querían avanzar. Levántalos, levántalos. Señor, hubo un Elías que perdió toda la esperanza y pensó en morir. Y tú le dijiste, levántate, porque el largo camino te resta. Señor, en esta hora levanta a aquellos que están cansados por las luchas que le ha tocado enfrentar.
pero aún hay una batalla que dar. Aún hay una batalla que dar por esta nación. Padre, levanta a tu ejército en el nombre poderoso de Jesús. Levanta a aquellos hombres que tú usabas, Señor, para hacer sanidades. Levanta a aquellos hombres que tú usabas para predicar tu evangelio, aquellas mujeres que tú usabas para profetizar en el nombre de Jesús. En esta hora renueva su fe y úsalos, Señor, en medio de estos tiempos. Señor, tu ejército lo necesita, aquellos hombres, aquellas mujeres de fe. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias por la oportunidad. Voy a ver si mi esposa puede venir, pero más tardecito cuando termine el culto para que pueda saludar.